Pues buen día de nuevo, Alejandro. Gracias por este espacio para poder seguir conversando respecto al Foro de Sao Paulo y su influencia en Iberoamérica y cómo incluso quieren extender pues su influencia hacia otras regiones. Eh, Hablábamos anteriormente cómo hay muchos países en Latinoamérica, 12, pues que la verdad es que sí son muchos, que ya han estado bajo o están bajo esta influencia del marxismo, comunismo progresista, ¿verdad? Eh, Sin embargo, Guatemala se ha considerado o históricamente es un país conservador. Eh, y a pesar de ser un país conservador en el que hay mucha riqueza, muchos recursos, la falta de oportunidades también es una realidad. Y en esa falta de oportunidades, desde hace más de 40 años han habido esfuerzos de agencias de cooperación de distintos países del mundo que han, en teoría, estado buscando procurar pues cierto cambio, ¿verdad? Social y ciertas oportunidades, pero 40 años después no vemos ningún cambio. La migración sigue siendo una realidad. Y lo que sí vemos es cada vez una mayor injerencia y una mayor influencia de parte de estas organizaciones, pues que su cooperación es condicionada a celebrar acuerdos o convenios que son internacionales y que en nuestra Constitución se establecen como ley superior. Y es esta forma en la que principalmente se han estado generando esa influencia sobre nuestro sistema y pues llevando al gobierno a tener que cumplir incluso pues con cierta currícula educativa en la que se incluyen temas de identidad de género, pero la misma sociedad guatemalteca sigue generando esa resistencia, ¿verdad? ¿Cómo mira usted el caso de Guatemala en la experiencia que tiene en Latinoamérica o en Iberoamérica en general? ¿Cuál es su percepción o qué es lo que ha podido estudiar? ¿Cuáles son esos hechos por los que usted cree que aún en Guatemala pues seguimos sin llegar del todo a una influencia del Foro de Sao Paulo? Bueno, digamos que Guatemala está sometida a una operación tenaza, una operación delicada. Por un lado, por un lado están las fuerzas internas de los grupos que pertenecen, los grupos guatemaltecos que pertenecen al Foro de Sao Paulo. Estamos hablando del movimiento Tejiendo Pueblo, del movimiento que creo que es el de Rigoberta Menchú, que se llama WINAC, Ujú. y de la Unión Nacional Republicana Guatemalteca, UNRG, ¿verdad? Que todas ellas tienen un vínculo orgánico. Es importante explicar esto con la teología de la liberación. Y no solo la teología de la liberación orgánica, digamos, los personajes que defienden la teología de la liberación, sino con la teología de la liberación cultural, es decir, opiniones que se han convertido en matriz generalizada que mucha gente cree sin tener los elementos en los postulados de la teología de la liberación. Yo creo que los guatemaltecos es importante que estudien lo que está planteado en el capítulo séptimo de mi libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, que está dedicado a la teología de la liberación. Porque la teología de la liberación es uno de los principales impulsores del movimiento indigenista y de la subversión dentro de la propia Iglesia Católica. Ujú. ¿Para qué? Para promover una concepción inmanente que, como dije antes, es lo contrario de trascendente. La teología de la liberación es una supuesta iglesia católica transformada en una iglesia materialista, una iglesia donde Jesucristo es una especie de Che Guevara y no el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso por un lado de la tenaza amenaza a Guatemala. Por supuesto, hay un elemento muy importante que cada vez tiene más vínculo con el Foro de Sao Paulo, que es el narcotráfico. Del otro lado de la tenaza está la influencia que el progresismo alcanza a tener cada vez más en las organizaciones multilaterales como en Naciones Unidas, y en diversas organizaciones, incluso dentro de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países donde el marxismo cultural ha tenido más influencia. ¿Por Ujú. qué?
porque el 65% de los profesores universitarios son de izquierda y apenas el 10-15% conservadores. ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque el marxismo, siguiendo las propuestas de Antonio Gramsci, se ha dedicado a tomar el control de tres digamos, elementos: la educación, la cultura y los medios de comunicación. Por eso nosotros vemos tantos marxistas en medios de comunicación, en sectores culturales y en universidades, porque es un plan orquestado por la izquierda desde que Antonio Gramsci lo propuso. Pero regreso al otro lado de la ecuación, al otro lado de la tenaza. Entonces, estas organizaciones multilaterales, que a veces dan dinero, ¿verdad? Organismos de asistencia, exigen a los guatemaltecos que adopten una cultura progresista: ideología de género, reducción poblacional a través del aborto, eutanasia y todas estas cosas que también destruyen a una nación. Entonces, Guatemala tiene un adversario político adentro y un adversario cultural afuera, que además tiene poder y tiene recursos. ¿Cómo enfrentar una maniobra tenaza que viene de dos frentes diferentes, un interno y otro externo? Bueno, hay que articularse internacionalmente. Guatemala debe tener aliados internacionales contra estos adversarios y debe, una vez más, perdón que insista, Manuel, conocer bien cómo funciona esto. En mi libro explica bien cómo el marxismo cultural se introdujo en las Naciones Unidas, cómo estas corrientes fueron impulsadas por la Escuela de Frankfurt, a la cual le dedico un capítulo entero. Entonces, uno no puede enfrentar a un adversario que no conoce. Primero conocerlo para poder desarrollar estrategias. Entonces, pero afortunadamente, ¿qué tiene Guatemala en su favor? Lo que dije anteriormente de los pueblos iberoamericanos. La mayoría de los guatemaltecos, por ser centroamericanos, pues valoran la familia, valoran los principios, valoran su fe, son básicamente un pueblo conservador. Todos los pueblos iberoamericanos. Mientras las ciudades son más grandes, peor, ¿verdad? Como Buenos Aires, como Ciudad de México. Pero en general, los pueblos iberoamericanos son conservadores en el buen sentido de la palabra. Cuando digo conservadores, no porque quieren vivir en el pasado, conservadores porque conservan sus tradiciones, el respeto a los mayores, la familia, el amor en pareja, los hijos, ¿verdad? La educación. Todo eso es una característica común de los pueblos iberoamericanos que lamentablemente en Europa y en Estados Unidos se están perdiendo cada vez más. En Europa y en Estados Unidos se ve un avance en la degradación de los jóvenes y en la degradación de los lazos familiares. Pero Iberoamérica, que en mi opinión es el continente de la esperanza, bueno, digo en mi opinión, pero es lo que decía el Papa Juan Pablo II, es lo que decía el Papa Benedicto, y es el título de uno de mis libros. Escribí un libro que se llama El continente de la esperanza. Yo creo que nosotros tenemos todos los elementos para defendernos de estos ataques externos e internos, pero tenemos que estudiar y tenemos que conocer al adversario.